Ya geopolíticamente en la mesa, y Paula Oliveto, aquí la diputada nacional, gracias por venir, y como siempre con Silvina Martínez y Débora Plager. Débora, ¿vos qué crees? ¿Que esto se rompe definitivamente? ¿Que va a haber alguna otra cena con milanesa? ¿Que el acuerdo no finalmente, digamos, la sangre no llega al río? Mira, lo que yo entiendo por parte por lo menos de la Libertad Avanza es que ya se ha tomado una decisión política que es disputarle al PRO el territorio propio, que es la ciudad de Buenos Aires. Karina Milei, en el armado del partido de la Libertad Avanza Nacional, el primer lugar donde decidió ir y hacer un acto fue precisamente en la ciudad de Buenos Aires. El primer argumento, si querés, objetivo era, bueno, podríamos de alguna manera tratar de quedarnos con los 3 senadores, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, teniendo candidaturas separadas, claro, ¿no? Y una provocación entonces al PRO a tener que competir en el distrito propio. El problema es la provincia de Buenos Aires, en donde claramente la fragmentación de la Libertad Avanza y el PRO le deja el camino allanado, como sucedió con la reelección de Kicillof, claro, al kirchnerismo en la provincia. Pero a mí me parece que los libertarios están convencidos, y esto lo dicen públicamente y también en conversaciones off the record, de que el votante del PRO, claro, ya lo tienen. Por lo tanto, están dispuestos a tensar la cuerda hasta las últimas consecuencias. Claro. De hecho, mira, la información a esta hora es que habría habido una reunión de Guillermo Francos con algunos diputados, particularmente con el diputado Pichetto, para coordinar la convocatoria de sesiones extraordinarias del Congreso, algo que Adorni ayer aquí puso en duda. Sí. Y lo remarco porque ahí está el tema de las PASO, en donde, bueno, podría entrar, si efectivamente se hace la convocatoria extraordinaria, claro, en la discusión, porque el gobierno entiende que, y el kirchnerismo en este turno electoral, porque la PASO se usa de acuerdo a la conveniencia de cada gobierno, le es más útil, digamos, ir sin PASO y exponer al PRO a ver cuánto queda de aquel votante que acompañó al presidente Milei y que le permitió después en el balotaje, bueno, ganarle a Sergio Massa, ¿no? Es interesante, pues yo creo que se equivoca el gobierno en eso también. Las PASO le convienen al gobierno, pero bueno, tienen una mirada excesivamente cerrada de la política, y están convencidos y con un nivel de altanería que no es buen consejero. Pero Silvina, te pregunto a vos, ¿cómo ves esto de las discusiones, los acuerdos y los desacuerdos entre la Libertad Avanza y el PRO? Bueno, tomando tu mismo ejemplo, yo creo que son esos matrimonios que quieren divorciarse, pero saben que no les conviene divorciarse, claro, porque claro, necesitan estar juntos precisamente por lo que tienen enfrente, ¿no? Que es el kirchnerismo y la puerta de un año electoral como es el año próximo. Yo no creo que se termine produciendo un divorcio, sino esa amenaza continua de, bueno, te ayudo, no te ayudo, te doy esto, no te doy esto, hasta que por lo menos pasen las elecciones y se puedan armar la lista de candidatos. Si efectivamente la Libertad Avanza logra posicionarse en los distritos que necesita, yo creo que ahí sí se va a producir un divorcio, porque la Libertad Avanza directamente no va a intentar negociar más con el PRO. Si todo lo contrario, el PRO logra posicionarse como una alternativa, bueno, ahí distinto será la situación. Bueno, hoy son dos fuerzas políticas separadas, digamos, claro, ¿no? O sea, no hay ninguna fractura en el sentido de que son dos fuerzas. La idea era la convergencia, a lo que Macri hacía referencia en el video. Sí, y tampoco la Libertad Avanza, aún haciendo una extraordinaria elección, que es probable que lo haga, no va a tener el volumen político suficiente para prescindir de el bloque PRO, que hasta ahora le permitió aprobar la mayoría de las leyes que sacó en el gobierno, o eventualmente frenar los DNU que intentaban, bueno, poner alguna dificultad en el avance de los proyectos del gobierno. Y ni hablar de ficha limpia, donde terminó pactando con el kirchnerismo en detrimento del PRO, no solamente por el tema de ficha limpia, sino por todo lo que viene en materia judicial, ¿no? Sin duda. Bueno, Laura Alonso, estás muy interesada en este tema, te involucra, por supuesto, como militante, como dirigente. Del PRO. Del PRO, ¿cómo lo ves? Bueno, en realidad no hay divorcio porque no hubo casamiento. Claro. Y digamos, eso descartémoslo. La Asamblea del PRO votó mayoritariamente no ir a una fusión, con lo cual lo que ha habido son conversaciones, acuerdos particulares en el Congreso y situaciones de apoyo a medidas que el gobierno necesitaba, poniendo y anteponiendo siempre los intereses de la nación, o sea, los intereses de la Argentina, no intereses partidarios. Así que en ese sentido seguirá viendo cómo se avanza. El golpe de la semana pasada fue un golpe duro,
para el electorado del PRO, porque el PRO tiene un electorado, No, y y me para el parece que hay un Libertad Avanza esfuerzo también. Sí. por decir que está borrado de un plumazo y que todo lo que era amarillo se pintó de violeta, y sinceramente no es así. Ficha limpia es un tema que le interesa y que le importa, no solo por la condenada Cristina Kirchner, por todos los condenados por corrupción que ha habido del proceso político de los 20 años de la cleptocracia kirchnerista, y que vamos a ir sumando a lo largo de los años, porque va a venir más condenas. Entonces imaginemos un Uribarri que puede ser candidato por Entre Ríos, imaginemos a un Devido que podría ser candidato, imaginemos a un José López porque no tiene conforme de la Corte. Claro. Entonces tenemos una cantidad de personas que Guillermo Moreno, tiene una condena. Entonces, la verdad, si para ser empleado público, y yendo a lo de ficha limpia y por qué a nosotros nos importa, si para ser empleado público no podés estar procesado, ¿en qué cabeza cabe que para ser diputado, senador de la Nación, con 2 condenas y que la consulta interplanetaria al tarot, porque no sé cuál es la que están planeando, pueda ser candidato? La verdad es que es una afrenta. Es una afrenta porque si nos estuvieran diciendo venimos a luchar contra los privilegios y contra la casta, la mejor ley para aprobar contra los privilegios de los corruptos condenados es la ley de El ficha argumento limpia. fue el lawfare, el del gobierno. Es el mismo del argumento. kirchnerismo, el mismo. Y como la justicia no se puede confiar, el mismo. Exactamente. Bueno, si alguien le ha puesto el cuerpo en la lucha contra la corrupción es Paula Oliveto, Alicia Carrió, su partido en eso es impecable. ¿Cómo viviste todo eso, Paula? Yo te vi muy conmovida en el recinto ese día de ficha limpia, pero también te quiero plantear este tema de ¿habría que apoyar al gobierno, no apoyar? ¿Ustedes están pensando de Coalición Cívica en armar otra cosa lejos del PRO y lejos de la Libertad Avanza? Son muchas preguntas, pero... Yo voy a decir una cosa. Si hay alguien que estuvo generoso con Milei fue el PRO y fue Mauricio Macri. Claro. Yo también me sentí en tono de broma, pero para caracterizar cómo fue. A nosotros Mauricio nos metió los cuernos cuando estábamos en Juntos por el Cambio, porque hablaba re bien de Milei, nos dejó por Milei y ahora Milei no se quiere casar con él. O sea, es como... Pero lo digo de corazón, porque realmente el PRO ha hecho un esfuerzo muy grande para apoyar este gobierno y no fue correspondido, dejando banderas que también fueron importantes. Cuando se votó en contra de la mejora de los jubilados, y eso está creo que fue un esfuerzo muy grande de los diputados del PRO, porque estaba en nuestra plataforma y a mí me consta que muchos de ellos, el tema jubilados era su bandera. Seguro. Y con el tema ficha limpia creo que recibieron lo que es la Libertad Avanza, que es un proyecto muy similar al kirchnerismo en cuanto a la comunicación y en cuanto al ejercicio del poder. Esto es, o estás conmigo no teniendo la mínima disidencia, porque si tenés la mínima disidencia, sos traidor, basura, porquería, mandril, etcétera, etcétera. Me tienen un vocabulario que mi mamá diría que son una cloaca, o es rendición incondicional. Y ahí tiene que, y ahí es donde se para uno. Y yo creo que la mejor manera de pararte es en el eje, no correrte. Lo que siempre defendiste, defenderlo. Claro. Así tengas votos o no lo tengas. Cuando vos decidís en política, según si para quedar bien con una parte del electorado y meditas y te corres de tus valores, ahí le erraste. Pero peor aún, hay algunos que ni siquiera es por los valores, es por los cargos. Porque, por ejemplo, Carolina Píparo, que se le vence mandato el año próximo, está tratando de hacer todo el mérito que pueda, dejando por el piso cualquier bandera o reivindicación que haya llevado adelante durante todos estos años para que la metan en una lista, cosa vergonzosa porque fue la candidata gobernadora del presidente Milei en la provincia de Buenos Aires. Es una víctima de la inseguridad. La acompañamos durante años en el pedido de justicia a ella y por su hijo Isidro, y ni siquiera se sentó en la banca para votar reiterancia, que era otro de los proyectos de ficha limpia. ¿Y qué está negociando la señora Píparo? Cargo. Un carguito. Sí. Como la todos. Continuidad. Entonces, si van a dejar las convicciones, vayan a trabajar la actividad privada. ¿Es cierto, Laura?
Bueno, yo creo que, ya que trajiste el tema, la sesión de la semana pasada no era solo la ficha limpia, era la reiterancia, era el voto de los argentinos en el exterior, juicio en ausencia. Yo fui autora de un proyecto cuando fui diputada, hace muchos años que están esos temas en discusión en el Congreso, y la verdad es que lo que se ha demostrado es un desprecio profundo por esa agenda que se fue construyendo con el compromiso parlamentario durante todo el año, porque no se llega a una sesión con dictámenes si no hubo firma de distintos bloques, incluido el oficialismo. Pero además, mira, es interesante lo que hacen ellos, porque, a ver, nosotros que enfrentamos en serio el kirchnerismo, sabemos cómo es el manual de desviar la cosa. Primero la hacen zafar vino Karina Milei, se sentó arriba en el palco, empezaron a levantarse los diputados que le habían dicho que iban a estar todos, mintiéndole a la gente. Uno diciendo que tenía gastroenterocolitis. Otro que se había desmayado. Y 5 minutos después, por obra y gracia del Espíritu Santo, todos gozaban de buena salud y decían barbaridades. Cuando la decisión política, después la aclaró Francos, era que no saliera ficha limpia porque no quería que quedara proscripta Cristina. ¿Y qué hizo después, al otro día? Atacar a Elisa Carrió y a todos los que habíamos peleado contra Cristina, para desviar el tema. El ABC de esto. Hoy, ¿qué pasa hoy? Porque también quiero decir qué pasa hoy. Hoy le sacan los remedios a los jubilados que ganan 390.000 pesos y ya traen otro tema para que desviemos y no hablemos de cómo están los jubilados en la Argentina. Entonces, yo entiendo que la gente está confundida porque todos los días le tiran una y ya no saben qué creer, qué es verdad, qué es mentira. Y hay un convencimiento que estaba en el kirchnerismo, que es repetir mentiras, a ver si de tanto repetirlas se convierten en verdad. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, una confusión muy grande que hay que desmalezar, a pesar de que cada vez que decimos lo que pensamos, que es nuestra íntima convicción, y tenemos la total libertad de decirlo, nos agreden, nos dicen de todo para meternos miedo. ¿Y saben qué? Muchos de nosotros pasamos el Rubicón, miedo no tenemos. Angustia, sí. Tristeza, sí. Es como el juego de la oca. Volvemos al primer casillero y tenemos que explicar lo que pensamos que en la Argentina ya era sabido. Que un chorro no puede ocupar una banca para no ir preso, por ejemplo. Que los jubilados no pueden, que ganan 391.000 pesos, no pueden pagar 150.000 pesos de un remedio. Que en la Argentina sigue siendo injusta. Pero bueno. Sí, el tema es que no nos tomes por tontos con esta idea de mandarle un mensaje de WhatsApp a los Penato y decir que van a sacar un proyecto nuevo. Esto es como cuando te dicen que van a hacer una comisión investigadora y que van a ir hasta las últimas consecuencias. La abrazaron para tener la legitimidad de ella. ¿Cuál es el paso que Fargosi está pensando, la Corte? Y si llegamos a la Corte no necesito ficha limpia porque la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos ya existe, Laura, claro, por favor. Decía Laura, es impresionante. Mira,